mucho. Se pasan volando. Así que esta mañana vamos a hablar de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y yo espero que todos los que estamos aquí hagamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Y cada uno de ustedes yo creo conoce cuál es la voluntad de Dios, y aún más siendo hijo de Dios. Amén. Vaya buscando ahí, mire Jeremías 29, capítulo 29, verso del 8 al 10. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese, todo esto está vacío, pero yo estaba hablando no hablando, sino me di cuenta por la radio, en las noticias, que allá no es para que se asuste, no es para que tenga cuidado. El viernes antepasado, en Irvine pegó, la migración ICE pegó en una iglesia, en la tarde, fíjese, y se llevó a 7. Y 3 corrieron, ¿y qué cree? Los agarraron. O sea que se llevó 10. Y en otra iglesia de Los Ángeles, se llevó al pastor y a 4. Fíjese. Así que, si usted ve todo vacío, pues, la mayoría de las iglesias están vacías ahorita. Hay mucho miedo, mucho temor, pero acuérdese siempre que Dios tiene todo en control. Todo en control. Y mire, con esta situación ahora que estamos propensos a que empiece la Tercera Guerra Mundial. A un hilito estamos para que empiece la Tercera Guerra Mundial. ¿Y sabe qué va a suceder? ¿Sabe qué es lo primero que sucede? A los extranjeros inmediatamente los encierran. O sea, hablando de mí, pues. Viene la Tercera Guerra Mundial y las cosas se van a poner bien feas. Pero bueno, créeme lo que todo es porque Dios lo ha permitido. Eso que ni qué. Así que sigamos orando, sigamos pidiéndole a Dios que pues todo esto cambie, que todo llegue en un arreglo, que haya paz en el mundo, ¿eh? Para que nuestros hijos, nuestros nietos, más bien nuestros nietos y bisnietos tengan un mundo mejor, ¿verdad? Así que no deje de orar, no deje de leer la palabra, que esa es la voluntad de Dios. Para todo hijo de Dios, esa es la voluntad de Dios. Que oremos, que leamos la palabra, que si podemos nos congreguemos. Y si no nos podemos congregar, pues entonces en casa. En casa hay que hacerlo. Amén. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendéis a los sueños que soñáis. Fíjese, pongámosle atención a la palabra. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Fíjese. Hablando de cuando el pueblo de Judá fue cautivo y lo llevaron a Babilonia, y todos los profetas le decían, no se preocupen, esto va a terminar rápido, esto va a ser luego. No, les dijo el Señor. Esa cautividad va a durar 70 años ahí en Babilonia. Fíjese. Así que vamos imaginando esto lo que va a durar con nosotros. ¿Alguna vez se ha sentido como si estuviera caminando en la oscuridad? Yo creo que sí, yo me he sentido muchas veces, sin saber qué dirección tomar. Tal vez has pasado noches desvelándote y preguntándote, ¿qué propósito puede tener Dios por esto que estoy pasando? A veces tenemos problemas y se nos cierra el mundo, no sabemos ni qué hacer, no podemos ni dormir. La vida puede llenarnos de tristeza, más cuando enfrentamos situaciones que parecen injustas, problemáticas o fuera de nuestro control. ¿Cuántas injusticias no hay en este mundo? ¿Cuántas? Pero tenemos que a veces sobrellevarlas y pasarlas. Todos tenemos temporadas donde la voluntad de Dios parece lejana, como si Dios estuviera en silencio,
mientras nosotros clamamos en nuestro dolor. Pero déjenme recordarle algo, Dios nunca está ausente, su plan sigue en marcha, incluso cuando no lo podemos entender. A veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida y cómo está trabajando en nosotros. Pero Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Nos está puliendo. Nos está dando poquito a poquito. Nos está haciendo las cosas más fáciles. Pero a veces nosotros no entendemos porque creemos que Dios todo lo puede hacer rapidito. ¿Por qué si yo leo la palabra? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo me congrego? ¿Por qué me sigue pasando esto? Es porque Dios está en el proceso de la vida de cada uno de nosotros. Está trabajando en nosotros. Nos está puliendo detallito por detallito. Acuérdese cuánto tiempo estuvimos en el mundo sin conocer a Dios. Esta es una de las promesas que debemos tomar con todas nuestras fuerzas. Cuando estamos en decadencia, cuando estamos tristes, cuando estamos humildes. Mire lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjese, esa es la espera, esa es la promesa que tenemos en Dios. Que Dios no va a ser como una varita mágica y decir, ya te convertiste, ¡pum!, ya. Se acabaron tus problemas. No, poco a poco nos va a ir puliendo, poco a poco. Estas palabras fueron escritas, Jeremías 29:11, a un pueblo en desesperación, pero su mensaje también llega a nosotros, recordándonos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Este versículo forma parte de una carta que el profeta Jeremías escribió a los exiliados en Babilonia. Todos iban desesperados, pero ¿cuántas veces el Señor no les mandó con Jeremías a decirle arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse? ¿Y qué hacía la gente? Seguía viviendo en sus cosas. ¿Qué hace ahora la gente? ¿Qué hace? ¿Se llenan los estadios? Ahorita le aseguro que hay miles de gente haciendo línea para entrar al juego de los Dodgers. Miles de gentes están entrando ahorita. No les importa lo que está sucediendo. Pero a las iglesias no vienen. Ahorita las playas también están llenas. Los parques, donde quiera está la gente viviendo en otra situación. Se les olvida que todas estas son cosas que tienen que pasar para cuando venga el tiempo del fin. ¿Qué significa esto? Israel, un pueblo que había sido elegido y bendecido por Dios, ahora estaba viviendo bajo el dominio de un imperio extranjero, lejos de su tierra prometida. Fíjense, pasó una situación en el estadio de los Dodgers. No, pues a lo mejor me cortan, pero no le hace. Usted que lo sepa. Llegó ICE a las puertas de los Dodgers. ¿Las personas tuvieron miedo? No. Al siguiente día fueron al juego. Fíjese. Pero no llegue a la una iglesia porque se desaparecen y no vuelven más. ¿Por qué? Porque la gente busca excusas para no buscar a Dios. Pero sí para hacer otras cosas. ¿Se fija cómo son las cosas? ¿Se imagina cómo se debe haber sentido el pueblo de Israel? Sus ciudades habían sido destruidas y el templo había sido saqueado y mucha gente habían sido llevados cautivos. Los falsos profetas les prometían, fíjense lo que les prometían los falsos profetas, un regreso rápido a su hogar. Pero Jeremías, hablando de parte de Dios, les dijo que el exilio no iba a terminar pronto, sino que duraría 70 años. En medio de esta realidad, Dios les daba esta promesa de Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjense, todavía Dios los tranquilizaba. En medio de las circunstancias devastadoras, Dios todavía tiene un plan.
El pueblo de Israel estaba en una etapa de sufrimiento, pero Dios les estaba enseñando a confiar en Él. Ya no entendieron con tanto profeta que les mandó a que les avisara que lo que iba a suceder, que los iban a invadir, el pueblo de Babilonia los iba a invadir, el ejército, y no entendieron, siguieron viviendo como vivimos ahora. La misma cosa. Dios hablando de muchas maneras y la gente no entiende. Hoy no vivimos en un exilio físico como el pueblo de Israel, pero muchos de nosotros hemos sentido que estamos exiliados, es decir, estamos atrapados en sistemas que nos oprimen y en situaciones que parecen imposibles de cambiar. ¿Pero qué hacemos? No hacemos nada por cambiar esto, ni aún los cristianos, no hacemos nada. Seguimos seguir quejándonos, lamentándonos, en lugar de orar, en lugar de buscar la presencia de Dios para que Dios cambie. Miren, el pueblo de Israel duró 400 años cautivo. Fíjense, duró 400 años cuando se decidió el pueblo de Israel que ya estaba cansado de vivir esa vida. ¿Qué hizo? Se juntaron todos, clamaron a Dios y Dios los escuchó. ¿Y qué hizo? Mandó al libertador Moisés y los sacó de Egipto a todos. Miles y miles de gente sacó. ¿Qué está esperando Dios de nosotros ahora? Que le clamemos a Él, pero que clamemos todos juntos. No, es más fácil ir a hacer una marcha y hacer desmanes que arrodillarse y clamarle a Dios. Así que esta historia nos recuerda que así como Dios cumplió sus promesas en el pasado, Él seguirá cumpliéndolas hoy. Aunque no entendamos por qué atravesamos ciertas pruebas, Dios sigue siendo soberano. Él sigue teniendo pensamientos de paz para nosotros, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. Todo lo que está pasando hoy, miren, debemos de confiar en Dios, que Dios tiene la solución, Dios está en control. Mucha gente, cristianos inclusive, hijos de Dios, piensan que Dios ya se olvidó de ellos, porque están sucediendo todas estas cosas. Mejor, ¿por qué no leemos la palabra? ¿Por qué no oramos? Y con sabiduría entendemos por qué Dios está permitiendo todas estas cosas que están sucediendo hoy. ¿Por qué lo está permitiendo? Reflexionemos sobre lo que significa buscar y entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Número 1, reconocer que Dios tiene un plan para nuestras vidas. El primer paso para buscar la voluntad de Dios es que reconozcamos que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Esto es algo que queda bien entendido, o sea, si lo entendemos. En Jeremías 29:11. Mientras sea Dios el que nos diga lo que debemos hacer y esté con nosotros, cuando cumplamos su misión, nuestra esperanza es limitada. Pero esto no significa que no experimentaremos dolor, problemas o sufrimiento, sino que Dios nos llevará a un final glorioso. Todo esto lo vamos a pasar. Tarde que temprano esto va a terminar. Así que no estamos aquí por casualidad. No somos el resultado de un descuido, sino de parte de un diseño divino. Ninguno de nosotros estamos aquí por casualidad o porque se nos ocurrió. Sin embargo, muchas veces vivimos como si nuestras vidas estuvieran al azar. O sea, ahí se va a ver qué pasa. Preocupándonos todo el tiempo por lo que vendrá. Esto nos puede llevar a un estado de ansiedad que nos aleja de confiar plenamente en Dios. Ahorita la gente está toda asustada, toda paniqueada, ya no sabe ni qué hacer. Yo estoy sorprendido que antes salía yo a las 9 de la mañana ahí de Fontana y llegaba a las 11 de la mañana a Los Ángeles. Ahora llego en 45 minutos. Ya no hay tráfico. El viernes yo creí que el freeway me lo habían puesto para mí solo. No hay tráfico, no hay nada. Llego a las compañías y ya no trabajan tarde ni abren temprano. Ya tienen horas para trabajar y fíjese que cierran las puertas.
en cuanto le descargan a uno, porque no quieren dejar entrar a nadie. Fíjense qué tan feo se está poniendo la situación. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir orando que el Señor tenga misericordia de este país, ¿verdad? Proverbios 3, 5, 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjense. La palabra es bien clara, hermanos. En ocasiones tenemos que tomar decisiones importantes y sentimos como si no pudiéramos confiar en nadie, ni siquiera en Dios. Sin embargo, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Mire, tanto nos llenamos de problemas y cosas que llega el momento en que ni siquiera confiamos en Dios. Queremos hacer las cosas por nuestros propios medios. Pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Buscar la voluntad de Dios comienza con un corazón humilde, que reconoce que no somos nosotros quienes controlamos nuestras vidas, sino Dios, cuando confiamos en que Él tiene un plan y podemos vivir en paz, incluso en medio de la inseguridad que estamos viviendo. Dios tiene un plan para cada uno, para usted y para mí, aún estando viviendo en la situación que estamos viviendo hoy. Ahora mire, lleguemos a un punto muy importante. ¿Realmente vivimos como si Dios tuviera el control? ¿Realmente vivimos nosotros? Y pensamos que Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo. Mire, todo hijo de Dios que se considera hijo de Dios y que fue lavado con su sangre, debe de pensar eso. Que todo esto que está sucediendo es porque Dios lo ha permitido. Y debemos reflexionar y meditar en eso, en que por qué Dios permite todas estas cosas. Mire, vayámonos unos 6 meses atrás. Las iglesias seguían vacías. Un año atrás las iglesias seguían vacías. En la pandemia, ¿qué pasó? Las iglesias cerradas. Y cuando todo se terminó, ¿qué pasó? Todo el mundo arrancó para pasearse, para las playas, para los conciertos, para los estadios. Y las iglesias siguieron vacías. ¿Cuál era la excusa? No, es que no me quiero contagiar. Pero si allá se pegaron hombro con hombro. Pero no, en las iglesias no. Mire, meditemos. Ya eso me pongo a pensar, estoy leyendo la palabra, estoy orando y digo, Señor, tienes toda la razón que esté sucediendo todas estas cosas. Porque no hemos entendido nada de lo que dice en tu palabra. No nos ha servido de nada congregarnos. Porque seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes, nada más que ahora disfrazados. Si no, piénsela, verá, piénsela. Y pregúntese, no le echemos la culpa a Dios de lo que está sucediendo. Todo esto se veía venir. Todo esto. Número 2, busquemos a Dios a través de la oración y la lectura de la palabra. ¿Cuántas veces, verdad? Se dice, busquemos a Dios leyendo la palabra, conozcamos al que nos salvó, oremos. Si queremos conocer la voluntad de Dios, debemos estar en constante comunicación con Él para saber las nuevas noticias. Mire, todos los días en la tarde, a las 6 de la tarde, nos sentamos a ver qué dicen las noticias. Pero qué bonito sería que todos los días en la tarde que llegáramos, ¿verdad? No digo no ver las noticias, pero antes que eso, o después que eso, decir, vamos a leer la palabra, a ver qué noticias tiene Dios para mi vida. Pero no, nomás vemos la pantalla y nos interesa más todas las tragedias que suceden que ir a leer la palabra. La oración no es solo pedir, sino también es saber escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Muchas veces oramos y decimos, amén, Señor, y ¡pum!, nos vamos. No guardamos silencio para ver qué Dios nos quiere decir después de que oramos. Debemos de quedarnos unos 5 minutos, mire, calladitos, y decirle, Señor, aquí está el Señor. ¿Qué me quieres decir? Y calladito. Pero no, parecemos metralletas y paz, y puro pedir, pero no escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Miren, Mateo 6:33 nos dice muy clarito, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Buscar el reino de Dios, es decir, darle tiempo a su palabra y a la comunión con Él. Eso es buscar la presencia de Dios. Un ejemplo de esto lo vemos en el mismo Señor. Antes de tomar decisiones importantes, como el elegir a sus discípulos, Él pasó toda la noche orando. Fíjense, Él pasó toda la noche orando, buscando la presencia de Dios y que Dios lo guiara a escoger a sus 12 discípulos. Miren lo que dice Lucas 6, 12 al 13. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Se fija? Toda la noche pasó orando y le dijo, Señor, que sean como tú los necesitas, no como yo los necesito. Si el Hijo de Dios sintió la necesidad de buscar al Padre en oración, cuanto más nosotros necesitamos hacer lo mismo. Sin embargo, la realidad es que muchas veces dejamos la oración como último recurso. Esto nos pasa muy seguido. Primero queremos solucionar los problemas por nosotros mismos y al último nos acordamos de Dios. Ya cuando tenemos la soga en el cuello, decimos, ay Diosito, sálvame. Pero primeramente tiene que ser Dios al que ocupemos, primeramente. Imaginémonos que estamos perdidos, fíjese un ejemplo, en una ciudad desconocida, sin un mapa ni GPS. Seguiremos caminando en círculos enojados y frustrados. ¿No le ha pasado a usted a veces que aún teniendo el GPS y teniendo el mapa usted anda perdido? Asimismo en nuestra vida espiritual, sin la guía de Dios, la Biblia es el mapa que nos ayuda a encontrar su propósito para nosotros y sobre todo su voluntad. Si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a conocer el propósito de Dios, el propósito de nosotros para con Dios? ¿Cómo? Ahora hagámonos esta pregunta, ¿estamos dedicando tiempo a leer su palabra y a escuchar su voz? ¿O solo buscamos a Dios cuando tenemos problemas? Pregúnteselo usted. Número 3, rendirse a la voluntad de Dios aunque no la entendamos. Muchas veces cuestionamos a Dios en todo lo que está pasando. Todo, cuestión. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no? ¿Y para qué? ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Así nos la llevamos. Buscar la voluntad de Dios requiere que nos rindamos completamente a Él, aunque no entendamos lo que está haciendo. El pueblo de Israel estaba en el exilio y probablemente se preguntaba, ¿cómo puede haber un plan de paz en medio de todo lo que está pasando? Sin embargo, Dios les pedía que confiaran en su tiempo y propósito. Fíjense. ¿Cuánta gente no le preguntaría, ¿por qué nos mandó el ejército? ¿Por qué nos llevan cautivos a Babilonia? ¿Por qué vamos a vivir 70 años ahí? ¿Por qué? Pero Dios les decía que no tuvieran Dios les pedía que confiaran en Él, en su tiempo y en su propósito. Dios les quería enseñar sobre todo conocimiento y sujeción. Porque ya era un pueblo que hacía lo que le daba la gana. Ya no tenía gobierno. Rendirse a la voluntad de Dios no significa que siempre vamos a entender lo que Él está haciendo, pero significa que confiamos en su bondad. Tal vez estás enfrentando un tiempo difícil, pero recuerda que Dios está trabajando en los detalles, aunque ahora no lo veamos. Así es Dios. A veces nos desesperamos y creemos que las cosas las tiene que hacer, pero ya, en caliente, como dice. Isaías 55, 8, 9, mire lo que dice. Porque mis pensamientos, Dios hablando, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El pueblo de Israel era duro de entender, al actuar como si supiera lo que Dios pensaba y planeaba. El conocimiento y la sabiduría de Dios son superiores a los del ser humano. Y eso no lo entendemos muchos. Creemos que podemos hacer las cosas a nuestro modo y van a salir mejor. Fíjense. Somos tercos,
si pensamos que podemos hacer que los planes y los propósitos de Dios se acomoden a los nuestros. Por el contrario, somos nosotros quienes debemos hacer el esfuerzo de conformarnos a sus planes. Muchas veces hay cosas que no nos van a gustar de parte de Dios, pero lo único que tenemos que hacer es orar y dejarlo. Yo no sé por qué haces esto, Señor, o por qué me está sucediendo esto, pero yo confío en que todo lo que tú hagas es bueno. Para mi vida, para mi familia, para lo que estoy pasando, Señor. Fíjese que es mejor reconocerlo. Si Dios es más grande que todo. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios en medio de tantas distracciones? Fíjese, distracciones hay muchas, para poder dejar de leer la palabra, para poder orar, buscar la presencia del Señor, aprendiendo a distinguir la voz de Dios. Una de las cosas que enfrentamos como cristianos es que nos cuesta distinguir la voz de Dios de nuestras propias emociones, deseos, incluso de influencias externas. ¿Sabe por qué? Mire, a mí siempre me dijo un predicador, me dijo, cuando alguien te dé una palabra o una profecía, nunca digas amén. Si no lo conoces, nunca digas amén. Porque tienes que primero conocer esa palabra. ¿De quién viene? Si viene de Dios o no viene de Dios. ¿Y cómo podemos conocer la voz de Dios? Leyendo su palabra, estudiándola. Porque el día que te den una profecía, el día que te den una palabra, tú no vas a decir amén, pero vas a decir, bueno, yo lo voy a corroborar esto. Si la palabra dice lo que está en común acuerdo con lo que Él me está profetizando. ¿Se fija por qué es tan importante conocer la palabra de Dios? Porque vamos a conocer la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Pero mucha gente no. Hasta brinca y dice, yo me acuerdo una vez un hermano, hace muchos años, en un retiro, estaba uno profetizando ahí, y le dijo, tú vas a ser, le dijo, un predicador, le dijo, no, un evangelista, dijo, vas a evangelizar por todo el mundo, te va a traer el Señor. Y el hermano no cabía, hasta corrió por todos lados, y contento, feliz, porque iba a ser un evangelista. Y le dijo, habla con tu pastor, le dijo, y que te diga, y a ver qué va a pasar. Inmediatamente el domingo en la tarde habló con el pastor y le dijo, me dieron la profecía de que voy a ser evangelista. Inmediatamente el pastor le dijo, ok, el lunes hablamos. Y lo citó, y yo también fui esa vez. Y fuimos, y le dijo, ok, ¿cuál fue la palabra? No, pues que voy a ser evangelista a las naciones. Ok, uy, que... No, hasta yo me quedé sorprendido. Entonces el pastor le dijo, ok, tienes que leer mucho la palabra, tienes que orar mucho, tienes que ayunar, y te voy a recomendar unos libros que te van a enseñar cómo evangelizar, cómo ser un evangelista, que te prepares para cuando Dios ya tú estés preparado y sea el tiempo de Dios, es cuando Dios te va a enviar como evangelista. ¿Sabes lo que hizo el hermano? Dijo, si he sabido mejor no, dijo. Tanta cosa que tengo que hacer, dijo, para hacer, pues entonces, ¿cómo? Mire, hasta el día de hoy, él nada. Nunca llevó a cabo la palabra. Nunca. Porque él pensó que con una varita mágica, él ya, ¡pum! Ya no vas a ser más ujier, ahora vas a ser evangelista. No, hay que prepararse. Si Dios nos da una palabra, es para que nosotros estemos conscientes de qué se va a hacer el futuro de nosotros, pero tenemos que prepararnos primero. No nomás porque sí aventarnos y ya, no, las cosas de Dios no funcionan así. En Juan 10:27, mire lo que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Del mismo modo que un pastor protege a sus ovejas, Jesús protege a su pueblo del daño eterno. Aunque es de esperarse que los creyentes sufran en la tierra, el diablo no puede dañar sus almas, ni quitarles la vida eterna con Dios. Esto nos enseña que una relación cercana con Él es importante para reconocer su guía y su propósito. ¿Cómo podemos distinguir la voz de Dios? Primeramente necesitamos
familiarizarnos con su palabra. Es lo que les decía ahorita. Primeramente hay que estudiar la Biblia. Dios nunca nos pedirá que hagamos algo que contradiga lo que Él ya ha revelado en la Biblia, en su palabra. Después de rechazar el plan de Dios, el pueblo de Judá culpaba a Dios por sus problemas. La gente continuamente culpa a Dios por sus problemas que ellos mismos se causan. A veces nosotros nos metemos en problemas y lo primero que hacemos, ¿qué decimos? Dios me está castigando, ¿cierto o no es cierto? Isaías 8:21 dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Por ejemplo, si estamos enfrentando una decisión difícil, podemos buscar en la Biblia principios que nos ayuden a evaluar nuestras opciones. Además, la voz de Dios es consistente con su carácter. O sea, si tenemos problemas, lo primero que tenemos que hacer es orarle al Señor y leer la palabra. Cuando usted le ora a Dios y usted va a leer la palabra, Dios por medio de su palabra le va a dar la solución a sus problemas. No encuentra solución, agarra el teléfono, agarra el celular ese grandototote que usted tiene y háblele a una hermana, a un hermano y dígale, oremos juntos porque tengo esta necesidad. Y verá que Dios contesta. Pero necesitamos hacer los pasos que Dios nos pide. Y en 2 de Timoteo 3:15 al 16, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, fíjense lo que es la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense todo lo que hace la Biblia. Si algo genera confusión o contradice estos atributos, es probable que no venga de Dios. Mire, todas las cosas malas no vienen de Dios. No vienen de Dios. A veces uno piensa y dice, esto malo que me está pasando es porque Dios me lo mandó. Nada de eso. Dios permite, pero no manda nada de eso. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de parte de Dios. Dediquemos tiempo para escuchar la voz de Dios y no permitamos que el ruido del mundo nos distraiga. Muchas veces estamos a punto de ir a la presencia de Dios, pero espérate, ¿dónde vas? No, espérate, después lo hacen, no se va a ir Dios. Y nos vamos a hacer otras cosas. No le damos prioridad. Y en ese momento es cuando más necesitamos. Debemos aprender a estar en silencio en un mundo escandaloso. Fíjense, yo siempre lo hago. Antes oraba aquí, oraba en la casa y oraba aquí. Pero ahora ya no oro aquí porque cuando se ponen a acomodar todo, yo me voy al siguiente cuarto. Y ahí me arrodillo y oro y me quedo en silencio como unos 3-4 minutos, ahí en silencio completamente. Esperando que Dios me guíe, que Dios me dé, que me dé la sabiduría para poder predicar, para poder enseñar, para poder corregir, para poder que seas tú, Espíritu Santo, ahí detrás de ese púlpito, que no sea yo ni sea palabra de hombre. Y mire, y me quedo callado. Y cuando yo me quedo callado, fíjense que cuando empiezo a orar yo oigo ruidos acá, pero cuando me quedo callado, como si Dios se encargara de eso, mire, no oigo nada. No oigo nada más que un silbidito nada más. Y me levanto de ahí, bien a gusto, bien refrescado, así como cuando a uno le echan una brisita, ¿sí? Y vengo y me siento ya tranquilo para predicar. Y todo lo podemos hacer. Pero Dios necesita, así como nosotros necesitamos buscar la presencia de Dios, Dios necesita, Él también, que nosotros lo escuchemos.
Si ya Dios nos escucha a nosotros, ahora busquemos el silencio para escucharlo a Él. De nada sirve que le oremos, si nos vamos inmediatamente y el Señor dice, ¿y a qué hora me va a escuchar? Si nomás me dijo, pero no esperó la respuesta. Salmo 46:10 dice, estad quietos, fíjese, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Este versículo nos llama a detenernos y a buscar a Dios en quietud. Algo que parece imposible en nuestra vida moderna. Es bien imposible, más en la casa, por eso muchas personas buscan el closet y cierran la puerta y se meten ahí, porque es donde se mitiga un poquito menos el ruido. Veamos un ejemplo en la vida del profeta Elías. Dios no se reveló a Elías en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Fíjese, pongámosle atención a esto, sino en un silbo apacible y delicado. Esto nos enseña que muchas veces Dios habla en los momentos de calma, no en el ruido de nuestras ocupaciones. Fíjese. Dios quiere ser Él nada más. Él y tú, nada más. Y quiere que lo escuches, que lo escuchemos. Primera de Reyes 19:11 al 12 dice, Él le dijo, fíjese lo que le dijo a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahí es donde estaba Dios, en un silbo apacible y delicado. Elías se dio cuenta de que el sonido del suave susurro era la voz de Dios, y aprendió que Dios no se revela solamente de manera poderosa, sino también en silencio. ¿Se fija? Tenemos que guardar silencio. ¿Qué tan a menudo nos damos tiempo para estar en silencio delante de Dios? Tal vez necesitamos apartar un tiempo cada día para desconectarnos de las distracciones, simplemente buscar su presencia. Podríamos comenzar con 5 minutos diarios, dejando que Dios hable mientras nosotros escuchamos. Fíjese un ejemplo bien fácil. Viene un hijo de usted y le dice, necesito esto, y esto, el otro. ¿Qué pasó? ¡Pum! Arranca el hijo. Y usted se queda. ¿Y qué? ¿Le va a dar permiso o no le va a dar permiso? ¿Nomás me viene a avisar o qué? Y así somos con Dios. Con Dios nomás le venimos a avisar y corremos. Igual con los hijos. Los hijos vienen, paz, con metralleta y se van. ¿Y usted qué dice? No, pues no me vino ni a pedir permiso, no me vino a decir dónde iba. Y así lo hacemos con Dios igualmente. El relajo del mundo no se detendrá, pero podemos elegir y crear espacios de silencio en nuestras vidas. En ese momento de quietud donde muchas veces encontramos la dirección que necesitamos. Fíjese. O sea que si estamos atribulados y tenemos problemas, no hay nada más que ir a buscar a Dios. Orarle, hablarle, decirle, Señor, aquí estoy delante de tu presencia humildemente, Señor. Te necesito, Señor. Tengo este problema, Señor. No puedo salir, Señor, de este problema que tengo, Señor, pero yo sé que tú tienes la solución. Señor, quiero que tú me digas, Señor, cuáles son los pasos que tengo que seguir. Y mire, ¡shup! Y usted se calla y espera. Dios lo puede tener ahí un buen rato. ¿Y sabe qué le está enseñando a veces? Paciencia. Porque Dios puede decir 3 cosas. Ahorita, no puedo, o definitivamente no. Son 3 cosas. Y tenemos que estar preparados para eso también. Porque Dios puede decir que no. No todas las veces que lo oremos al Señor, Él nos va a decir que sí. Muchas veces primero va a querer trabajar con nuestro carácter.
Y sobre todo enseñarnos paciencia, paciencia, paciencia. Que las cosas no son rápidas, hay que esperar. Caminemos por fe, no por vista. Otro aspecto importante para reconocer la voluntad de Dios es aprender a caminar por fe y no depender únicamente de lo que podemos ver o entender. A veces no entendemos cosas, pero tenemos que caminar por fe. Segunda de Corintios 5:7, un versículo muy cortito pero muy efectivo, dice: porque por fe andamos, no por vista. Todos los hijos de Dios, que somos hijos de Dios lavados en su sangre, andamos por fe. En que Dios nos va a solucionar todo, en que Dios nos va a ayudar. Esto significa que no siempre tenemos todas las respuestas, pero podemos confiar en que Dios nos está guiando. ¿Por medio de qué? De su palabra. Si no leemos la palabra, nomás pedimos, entonces ¿cómo nos va a guiar? ¿En qué forma nos va a enseñar en el camino? Necesitamos conocer la palabra. Imagínese a Pedro caminando sobre el agua hacia Jesús. Usted le vio ese pasaje, ¿verdad? Mientras Pedro mantuvo su mirada en el Señor, pudo hacer lo imposible. Pero cuando comenzó a mirar las olas y el viento, su fe flaqueó y empezó a hundirse. Mateo 14, 29, 31, y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces no hacemos lo mismo nosotros? Asimismo nosotros necesitamos mantener nuestra mirada puesta en Dios, no en las circunstancias que nos rodean. Yo por eso siempre les digo, usted no se fije en mí, ni venga fijándose en lo que yo le digo, ni en lo que yo hago. Usted fíjese en el que fue, en el que lo lavó con su sangre, en Jesucristo. Usted fíjese en Él, ponga su mirada en Él. Usted no ponga su mirada en la gente, porque la gente siempre se va a equivocar, la gente no es perfecta. Por eso nuestra mirada tiene que ser puesta en el Señor. Cuando enfrentamos decisiones o momentos de problemas, recordemos que Dios nos llama a caminar por fe. Tal vez no veremos las cosas como nos gustan, pero podemos dar un paso a la vez, sabiendo que Dios dirige nuestros pasos. ¿Usted cree que las iglesias, bueno, los que son organizaciones, pues dicen aquí, formamos una iglesia, la hacemos y se acabó? Pero las iglesias que no son organizaciones, todas caminamos por fe. Fe en que Dios va a traer a la gente, fe en que Dios va a suplir las necesidades, todo es caminar por fe. El problema es que muchos caminan, pero no caminan con fe. Se les olvida que Dios es el que dirige nuestros pasos. ¿Cómo vivimos en obediencia a la voluntad de Dios? Una vez que hemos reconocido la voluntad de Dios para nuestras vidas, el siguiente paso es vivir en obediencia a ella. Esto puede parecer un desafío, especialmente cuando su voluntad nos llama a salir de nuestra zona de confort o a enfrentar situaciones difíciles. A veces Dios nos va a llamar a hacer cosas que ni siquiera nosotros nos va a extrañar y va a decir: ¿y por qué? Si yo tengo que hacer esto, ¿por qué tengo que hacerlo ahora? Sin embargo, la obediencia a Dios no solo es una respuesta a su amor y autoridad, sino que también es el camino a una vida plena y bendecida. Si obedecemos a Dios, nuestra vida va a ser plena y bendecida todo el tiempo. Sin necesidad de estar cuestionando a cada paso que demos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué Dios hace esto? Si Él sabe que yo leo su palabra, que yo oro, que yo me congrego, que yo hago todo esto. ¿Por qué me pasa esto a mí? Dejemos todo eso de cuestionar a Dios. Si Dios está haciendo eso, ¿por qué mejor no le preguntamos: Señor, ¿me desvié de tu camino?
No estoy haciendo las cosas que tú me has mandado a hacer. No estoy en tu voluntad, Señor. Por eso me pasa esto. Ayúdame, Señor. Porque soy falto de memoria. Todo se nos olvida. ¿Por qué mejor no le preguntamos, verdad? Y que Él nos levante. La obediencia como un acto de confianza. Obedecer a Dios es un acto de confianza. Cuando seguimos su voluntad, declaramos con nuestras acciones que creemos en su bondad y sabiduría. Aun cuando no entendamos el camino, confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Esa es la fe que debemos de tener en Dios. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Un ejemplo lo podemos ver en la vida de Abraham. Si usted ha leído Génesis, usted se va a dar cuenta de todo eso. Génesis capítulo 12, verso 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Fíjese, 75 años cuando salió, cuando el Señor le habló y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Sal de con tus papás, de con tus mamás, de con tus hermanos, de tus parientes, porque eso te está deteniendo para que yo te bendiga. Sal de aquí. ¿Y qué hizo? Lo sacó. Y Abraham fue rico y de gran manera. Riquísimo. Fue más rico que el papá, que era Taré, el papá de Abraham. Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra y su parentela para ir a una tierra que él le mostraría. Abraham no recibió los detalles ni cuestionó a Dios, pero obedeció porque confiaba en el carácter y las promesas de Dios. Fíjese, si usted lee todo el capítulo 12, usted se va a dar cuenta que en ninguna parte Abraham le dijo, Señor, ¿y a dónde voy a ir? ¿Y por qué me tengo que ir? ¿Y qué voy a hacer? ¿A dónde voy a llegar? ¿Sabe dónde lo mandó? Al desierto. ¿Sabe que Abraham, después de los 75 años, cuando salió de Harán de los 75 años, nunca más vivió en una casa así hecha de paredes? Desde los 75 hasta que él murió a los 127 años, él vivió en puras tiendas de campaña. Y nunca le reclamó a Dios. Nunca. Vivió errante. Vivió errante. Él, a donde quiera que llegaba, tenía que ir a ver al rey de esa ciudad para pedirle permiso, que ahí se iba a quedar. ¿Sabe qué me recordaba a mí? Que ustedes nunca, a lo mejor ya los que son de mi edad van a saber, los húngaros. ¿Se acuerdan de los húngaros? Cuando llegaban al pueblo, ¿qué hacían primero antes de poner sus tiendas? Iban con el comisario, iban con el alcalde y le decían, vamos a ocupar tal tierra, 1 semana, 2 semanas. Y ahí se quedaban. Así se me figuraba que cuando ellos llegaban y ponían sus tiendas y todo, porque ellos se mantenían por medio del cine. Ellos llevaban cine. En blanco y negro, ¿se imagina? A mí me tocó ir varias veces con los húngaros. Y me acuerdo que todos decían, no dejen ir a los niños porque se los roban, decían. Que se robaban a los niños. Me acuerdo que cobraban 20 centavos, fíjense. 20 centavos, unos 20 centavos que eran así, cobraban por ir a ver 2 películas, fíjense. De esas de balazo, trompada y asesinato. De amor y en contra de ellas. Y el que no tenía, pues mire lo que hacíamos. Nos barríamos por debajo de la carpa. Y nos sentábamos allá despichaditos. No te regalo, hermano. Y no había sillas, cada quien llevaba su sillita aquí colgando, para sentarse adentro. Tiempos aquellos, ¿verdad? Pero fíjense que Abraham donde quiera que llegaba, y hacía su propio pozo. Fíjense.
Y fíjense que Abraham fue próspero en gran manera. Dice. El obedecer a Dios no siempre será fácil. Habrá momentos en los que Dios nos pedirá que dejemos atrás cosas a las que estamos apegados o que demos pasos de fe en medio de los problemas, incluso cuando su plan no se alinea con nuestras expectativas. ¿Fíjense? A veces nuestros planes no van a ser los planes de Dios, pero tenemos que obedecer y hacer la voluntad de Dios, porque Él no se equivoca, porque Él nos va a llevar a pastos seguros, porque Él nos va a llevar a lugares donde estemos más seguros. Así que estemos preparados que un día Dios nos va a mover y nos tenemos que hacer. No sabemos a dónde. El poder de la obediencia en acción. Cuando obedecemos a Dios experimentamos su poder de una manera que no podríamos imaginarnos. La obediencia abre la puerta a Dios para que se manifieste en nuestras vidas y haga lo imposible. ¿Sabía qué tan importante es obedecer a Dios? Por eso Él en la Biblia dice, obediencia quiero, no sacrificio. Fíjese que Abraham, cada vez que hablaba con Dios, hacía un sacrificio, ¿ves? Porque es del Antiguo Testamento. Antes había que hacer sacrificio. Pero ahora ya no. Ahora lo único que pide el Señor es obediencia. Obedezcan en todo lo que les mando, dice. Y van a ser bendecidos. En Juan 14:23 dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama a mí, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Fíjense qué clara es la palabra. El que me ama a mí, dice, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Fíjese. A veces leemos, pero no entendemos. No asimilamos lo que la palabra nos está diciendo. Así que el obedecer a Dios no solo es un acto de amor, sino una invitación para que su presencia habite en nosotros. Fíjense. Y no solo va a estar el Padre y va a estar Él. Fíjense. Vamos a ver la historia de Josué. Ahí vamos a ir a otra historia. De José y el pueblo de Israel, cuando se enfrentaron a los muros de Jericó. Dios les dio una instrucción que parecía lógica, que era marchar alrededor de la ciudad durante 7 días. Sin embargo, por su obediencia, los muros cayeron y ellos tuvieron la victoria. Si usted ha leído la historia esa de cómo cayeron los muros de Jericó, usted se va a dar cuenta. A Josué le dijo, porque Dios hablaba con Josué y le dijo, tienes que darle 7 vueltas a la fortaleza esa. El pueblo de Israel no lo podía tumbar con hachas y picos, no, de ninguna manera. Solo el Dios poderoso podía hacer que esas murallas cayeran. Y Dios les dio la dirección y les dijo, ve y dad 7 vueltas, la 7ª vuelta, todos van a gritar el grito de batalla y los muros van a empezar a caer. Y así sucedió. La obediencia mueve las manos de Dios. De la misma manera, cuando obedecemos a Dios, aunque sus instrucciones no tengan sentido, desde nuestro pensamiento humano podemos confiar en que su poder respaldará nuestras acciones. A veces cuando nos manda Dios a hacer algo y no lo entendemos, hagámoslo. Confiemos en Él. Los frutos de vivir en obediencia a Dios. Vivir en obediencia a Dios produce frutos que transformen nuestra vida y las vidas de quienes nos rodean. Fíjese, si usted es obediente y la demás gente lo mira, que usted es obediente a la palabra de Dios y que usted se camina con Dios, habla buenas palabras, se camina entre la gente y la gente sabe que hay un Dios grande y poderoso en usted, ¿cómo cree que la gente se va a sentir? Va a decir la gente, qué bien me siento hablar contigo. Cada vez que estoy cerca de ti, siento una paz. Fíjense, qué bonito es eso. Deuteronomio 28:1-2 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones
de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. ¿Se fija qué tan importante es que escuchemos la voz de Dios? Cuando obedecemos a Dios, experimentamos su favor, su paz y dirección, pero más allá de las bendiciones personales, nuestra obediencia tiene un impacto eterno en nuestras vidas. Al vivir según su voluntad, nos convertimos en luz para otros y en testimonios vivos de su amor y gracia. ¿Se imagina todo lo que contrae, todo lo que contrae con vivir en obediencia a Dios? Vivir en obediencia a la voluntad de Dios no es una tarea fácil, pero es el llamado más alto que podemos responder. Cada acto de obediencia nos acerca más a Él y a su propósito para nuestras vidas. Fíjese, ¿por qué tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, a lo que Dios nos dice en su palabra? Es difícil, es una tarea bien difícil. Pero si tenemos a Dios en nuestro corazón y caminamos con Él, las cosas pueden ser más fáciles de lo que pensamos. Si entendemos lo que significa buscar, reconocer y vivir en obediencia a la voluntad de Dios, y vemos que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos por completo, nos recuerda que Dios tiene pensamientos de paz para nosotros, no de mal, y que su propósito final es darnos un futuro lleno de esperanza. El mensaje de Jeremías 29:11 es tan cierto hoy como lo fue para el pueblo de Israel en sus tiempos de exilio. O sea, mucha gente que yo he escuchado y me dicen, pero es que la Biblia dice es viejísima. Todo eso que dice, dijo, es de antes. No, es para ahora también igual. Si no, fíjese todo lo que está sucediendo. La gente a veces quiere disfrazar las cosas de Dios con sacarse y decir, es que la Biblia es muy vieja, dicen cosas muy viejas, no está actualizada. Vivir conforme a la voluntad de Dios requiere fe, confianza y una relación constante con Él. Esto significa dejar a un lado nuestras propias agendas, rendirnos a su guía y caminar en obediencia, incluso cuando no vemos la solución a nuestros problemas. Pero como hemos visto en la palabra de Dios, la obediencia siempre trae bendición. Si somos obedientes a Dios, siempre vamos a ser bendecidos, hermano. Siempre, siempre. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Y no solo para nosotros, sino para nuestra familia, para nuestros hijos, para toda la gente que nos rodea. Examinemos cómo está nuestro corazón. Mira estas tres preguntas. Usted examínese. ¿Estoy buscando la voluntad de Dios con sinceridad o me dejo llevar por mis propios deseos? ¿Qué estoy haciendo? ¿He permitido que las distracciones del mundo me alejen de escuchar su voz? O sea, me la paso nada más abro la Biblia cuando llego a la iglesia, pero cuando estoy en casa ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer comida, tengo que limpiar la casa, tengo que ir a trabajar, o sea, todas esas cosas alejan de escuchar su voz. ¿Estoy dispuesto a obedecer su plan incluso cuando no lo entiendo? Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero a veces cuestionamos a Dios y le decimos, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? Si yo estoy preparado para esto, no para esto. Muchas veces lo hacemos, hermano. Dios no solo desea que entendamos su voluntad, Él desea que la vivamos según ella. Juan 15:5 dice, yo soy la vid. Fíjese, pensemos bien en este versículo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Se fija? Separados de Dios, nada podemos hacer. Nada. Permanecer en Él es la clave para cumplir su propósito en nuestras vidas. ¿Se siente que se ha alejado de la voluntad de Dios? Hoy es el momento de regresar. ¿Saben cuál es la clave para que esto suceda? Dedique tiempo a la oración, lea la palabra.
Pídale que renueve su mente y su corazón, como el pueblo de Israel en el exilio. Quizás ahora no veas cómo Dios está obrando en tu situación, pero confía en que Él tiene un plan perfecto para tu vida, y no solo para tu vida, para tus hijos, para tu familia, para todos los que te rodean. No puede ser, hermano, pero ya estamos por terminar. Qué rápido me estoy volviendo. No, usted dígame, si le seguimos, yo le sigo. El otro domingo traigo un mensaje más largo. Mire, animémonos y tomemos un paso de fe esta semana. Dediquemos tiempo a estar en silencio delante de Dios. Escuchemos su voz y pidámonos que nos guíe. Hagamos la prueba, hermano. Leamos la palabra. Oremos. Mire, no que se olvide de todo lo que está pasando. Ocupe un tiempo de oración para bendecir a todas esas gentes que si no están aquí es por lo que está sucediendo. Oremos por él, oremos porque Dios ya termine todo esto y volvamos a la normalidad. Pero lo más importante es que usted esté en silencio para que escuche la voz de Dios y que escuche qué Dios le quiere decir y a dónde lo quiere dirigir Dios. Porque muchas veces, fíjese, no tenemos nada de qué orar. Yo creo que a usted le ha pasado. ¿Y qué voy a orar? No sé ni lo que orar. Pídale al Señor. Dígale que no tiene nada que orar. Empieza a tararear una alabanza. Empieza a cantar una alabanza. Y verá que va a fluir usted en el Espíritu. Que usted, mire, hasta se va a desconocer, hermano. En el Salmo 119 al 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Se fija? La Biblia es la luz, la lámpara que nos va a iluminar en momentos difíciles. Pero a veces tenemos problemas con nuestra familia, con nuestros hijos, ¿y qué hacemos? Primeramente nos desesperamos, gritamos de más, ofendemos, decimos palabras que a Dios no le agrada y terminamos mal y cada quien por su lado. Y nos olvidamos de la palabra, de buscar la palabra, de buscar la enseñanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Deja que su palabra ilumine tu camino y te conduzca hacia el propósito que Él ha preparado para ti. Que este mensaje nos sirva para vivir en obediencia, con fe y confianza en Dios, y que al hacerlo podamos experimentar la plenitud de su paz y su propósito en nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Hagámoslo, hermano. Esto está muy cortito, ¿verdad? No se preocupe. Estamos bien. Acuérdese que lo bueno es el frasco chiquitito. ¿O no, hermanos? Fíjense qué excusa les pongo, ¿verdad? Me acuerdo hace muchos años un hermano que terminó en 25 minutos su predicación. Todos nos quedamos. Era la 1:25 y terminó. Y él dijo, disculpen hermanos, pero se me acabó el bosquejo. Y ya, se acabó, 25 minutos. Pero no se preocupe, que estoy mejorando en esto. Ya la siguiente semana vamos a hacerlo un poquito más largo. Pero después no se vaya a quejar, ¿eh? Así que póngase de pie, vamos a orar. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Sabe que muchos predicadores tardan un montón, hasta 1 hora, 1:30, y luego empiezan a decir, con esto termino, y pasa media hora y no termina, y con esto termino, y nada. Pero es que hay que respetar los horarios de cada uno, ¿verdad? No se crea este mensaje, cuando lo editamos mi esposa y yo, cortamos un montón de cosas, hermano. Porque me dijo, no tan largo. Okay. Mire, ella me dice no tan largo y ella los miércoles, casi 10 minutos después termina.
Pero bueno, hay que obedecer, hay que sujetarse, ¿ok? Oremos, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu consejo, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por lo que vas a hacer y por lo que ya has hecho, Padre. Gracias, Señor. Bendice a todos los que están aquí presentes, Padre. Bendice a los que se quedaron en su casa, Señor. Bendice a todo este pueblo, Padre, que te pide humildemente, Padre, que cambie esta situación que estamos viviendo, Señor. Que ya hemos entendido, Señor, lo que tú nos quieres decir, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes todo en control, Padre. Que nada va a suceder si tú no lo permites, Señor. Bendice a esas personas, Padre, que están en su casa, que ni siquiera al trabajo han podido ir, Señor. Bendícelas, protégelas, súpleles todas las necesidades que necesiten, Señor. Ellos quisieran estar en esta tu casa, Señor, pero por la situación que estamos viviendo, Señor, no lo pueden hacer, Señor. Ahí donde ellos están, Señor, protégelos, bendícelos, cuídalos, que mañana que vayan a su trabajo, Padre, ponle ángeles guerreros, ángeles ministradores, Padre, que los protejan y los cuiden, Padre, hasta llegar a su trabajo, Padre, y que puedan regresar a su casa con bien, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Asimismo, Padre, oramos por todas las familias, Padre, que tienen hijos, Padre, fuera de este estado, Padre. Bendícelos, protégelos, cuídalos. Los que tienen nietos, los que tienen hijas, los que tienen hijos, Padre. Bendícelos en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y a cada persona, Padre, que necesite algo aquí presente, sanidad, Padre, otórgasela, Padre. Dásela, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que sea sana, Padre, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, Padre. Hoy, esta mañana, te pedimos, Padre, por todos y cada uno de los que necesitan, Padre, oración, Padre, para que su vida sea diferente, Padre, para que ellos entren en tu voluntad, Padre, y para que te puedan obedecer, Padre, en todo lo que tú les mandes o lo que ya le has mandado, pero han dejado de hacerlo, Padre. Oramos por esta ciudad, Padre, oramos por Rialto y oramos por todo el Inland Empire, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por el presidente de la nación, Padre. Sabemos que tú tienes control y todo lo que él vaya a hacer, Padre, es porque tú lo has permitido, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Oramos por él, por su gabinete, Padre. Oramos por el alcalde, oramos por el gobernador, Padre. Que nada se salga, Padre, de lo que tú has permitido, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, Señor. Y asimismo, Padre, nos ponemos en tus manos, Padre, para que se haga tu voluntad y no la de nosotros, ni la de nadie, Padre. Solo tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y así lo recibimos, Padre. Y todos los que estamos de acuerdo decimos, amén y amén.